El modelo de sustitución de importaciones fue un modelo económico adoptado por el gobierno de Manuel Ávila Camacho para impulsar la economía en los años 40, enfocándose en la industria mexicana. Este modelo consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera, que hasta el momento habían satisfecho el consumo local, por artículos manufacturados en la industria nacional. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. De esta manera se pasaría a una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer al mercado interno. También en las exportaciones se estableció una variedad de productos agropecuarios. Este modelo aceleró la inversión en la industria, además estableció un control en los precios del mercado. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Es así como se desarrolló una industrialización llamada autocentrada o hacia adentro. Con el término de la Revolución Mexicana en el año de 1920, el nuevo partido gobernante, el de la institucionalización, tiene un objetivo principal. Debía restaurar la economía, pero para poder hacer eso posible, debían mantener tranquilos a los diferentes grupos populares. Entre ellos estaban los campesinos e indígenas. Uno de los objetivos de este partido era crear condiciones de infraestructura para que dichos grupos crecieran, además de tener de vuelta el dominio nacional del petróleo, la minería y los ferrocarriles, que en ese entonces pertenecían a empresarios extranjeros. Cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder, las repercusiones negativas para la economía mexicana se habían superado, y para finales de la década de los 30 se consolidó el proyecto nacionalista, derrumbándose el modelo de enclave, el cual consistía en la extracción compulsiva de productos minerales como el petróleo. En ese mismo entonces se crearon reformas con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y político del país. Dentro de estas reformas se encuentran las agrarias y la nacionalización de la industria petrolera y ferroviaria, haciendo la participación del Estado para cambiar el desarrollo económico. Se construyeron carreteras y se organizó el sistema bancario, que es el PIB. Se pasó de un modelo de enclave a un modelo de crecimiento que demandaba la infraestructura económica y la creación de programas que permitieron controlar el desarrollo industrial, llamado industrialización, por sustitución de importación. La política económica eliminó el control extranjero que estaba sobre nosotros e impulsar el sector agrícola para disminuir la vulnerabilidad externa a la que estaba sujeta nuestra economía nacional. El modelo de Cárdenas se basó en implementar la economía, que tenía como objetivo alcanzar el crecimiento hacia el mercado interno mediante una eficiente sustitución de importaciones. Esto implicó desarrollar la demanda interna y realizar una reforma agraria e impulsar la industria nacional. Se fundó la CFE, Comisión Federal de Electricidad, el Banco Agrícola, entre otras. Se refuncionalizó Nacional Financiera para dedicarla al refaccionamiento de capital para la industria. Se nacionalizaron los ferrocarriles y el petróleo, que en ese momento eran parte de empresarios extranjeros. Consecuencias del modelo de sustitución de importaciones en México. Si bien durante un tiempo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones, principalmente en el norte y noreste de la República, logrando la autosuficiencia, la realidad es que solo benefició a una parte de los productores, mientras que se marginó a la mayoría de los campesinos. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar en corto tiempo. Se presentó un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia zonas urbanas, al igual que una fuerte migración hacia Estados Unidos. Por fortuna de nuestra economía, durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio, en cierta forma, ayuda a mitigar la demanda nacional de empleo. A principios de los años 70 se presentó un estancamiento de la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable. Las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en el incremento de desempleo y generó un impulso a la migración hacia Estados Unidos.
1940 es señalado como el punto de partida de un periodo de la economía mexicana que se conoce como modelo de sustitución de importaciones. Debido a los actos de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas que no podían ser satisfechas, porque los países europeos padecían de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Otro factor que propició este modelo fue la política del presidente Ávila Camacho, porque prometió indemnizar a los exdueños de la industria petrolera mexicana, reconocer la deuda de los bonos vencidos y se estimuló la inversión extranjera en los ramos de la manufactura y el comercio. También el presidente Miguel Alemán impulsó más este modelo. Controló fuertemente la importación de bienes de consumo, pero fue flexible con los bienes de capital. México vio llegar maquinaria y equipo extranjero adquiridos por las ganancias logradas durante los años de guerra. Los empresarios mexicanos de ese tiempo fueron también causa del fortalecimiento de este modelo. Negociaron las bases con el gobierno, aceptaron la necesidad de una reforma económica y social y pensaron en una expansión de los mercados nacionales y extranjeros. Los beneficios se extendieron a toda la población. Se le conoce como la época del milagro mexicano. La situación económica que prevalecía en el país durante la crisis del 29, por un lado, era la de presentar un sector exportador tradicional conformado por artículos producidos en el sector agropecuario y en la industria extractiva y por otro, existía cierto desarrollo del aparato productivo industrial. Con el ascenso de Manuel Ávila Camacho al poder, se empiezan a gestar las condiciones que requería el proceso de industrialización del país. En febrero de 1941, durante el segundo Congreso Nacional de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, seguidor de las políticas obreras de Cárdenas, terminó su periodo como secretario general y su lugar fue ocupado por Fidel Velázquez. Con este cambio de dirigencia, la CTM abandona su lema de lucha de clases para sustituirlo por otro de colaboración con el capitalismo nacionalista, en aras de la unidad nacional que alentará la Segunda Guerra Mundial. De esa manera, el 11 de junio de 1942 y mediante el Pacto de Unidad Sindical formado por el presidente Ávila Camacho, los trabajadores organizados de la CTM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, y otras uniones sindicales de mineros, metalúrgicos y textileros, se conformó el Consejo Nacional Obrero, antecedente de lo que después sería el Congreso del Trabajo, donde se unificaron esfuerzos para manejar la producción y controlar los derechos de los trabajadores. En claro contraste con las políticas laborales del cardenismo, este consejo significó una tregua en la lucha contra el capital en aras de la unidad nacional. Con Miguel Alemán, que gobernaría del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952, se profundizaría la modernización del país, haciendo a un lado los postulados y los principios de la Revolución Mexicana plasmados en la Constitución de 1917, ante lo cual Daniel Cosío Villegas lanzó la tesis publicada a fines de 1946 en Cuadernos Americanos de la muerte de la Revolución Mexicana. En El olvido han quedado las causas por las que lucharán.